Vamos a empezar viendo un ejemplo de un benchmark. ¿Me confirman si ven pantalla, por favor? No, señor, no se ve. Sí, por este lado. Ahora sí, señor. Ahora sí. Listo. Entonces vamos a correr acá, vamos a correr algo de realidad virtual y ya miramos entonces qué podemos identificar en este video. Bueno, no es un video, es un benchmark. Está corriendo y va a medir la funcionalidad del equipo, la capacidad gráfica. Entonces vamos a detectar algo que son los FPS, que es la medida de los fotogramas por segundo. La vamos a ver un poquito más a fondo. Listo, muchachos. Si pudieran determinar algo. Nadie, listo. Vamos a ver entonces, ahorita sí una definición más acerca del tema. Ahí lo que hicimos fue someter el equipo a una prueba gráfica para determinar de pronto Viendo qué fotogramas, tan... ¿cierto? Correcto, estamos midiendo los fotogramas por segundo. Para todos los que no saben, un video se conforma por muchas fotos por segundo. Entre mejor el procesador y la tarjeta gráfica, pues envían más fotos por segundo en más alta calidad, por lo tanto la calidad de video mejora sustancialmente. Un video comúnmente está construido en 30 fotos por segundo, es lo que detecta el ojo humano, pero a veces para jugar, para el gaming, yo requiero 60, 120 fotos por segundo, ya que entre más fotos, pues hay más fluidez. Porque una tarjeta de video sí me puede servir o no para jugar por la cantidad de fotos que es capaz de procesar. ¿Listo? Entonces tengámoslo muy en cuenta, muchachos. Ese es el verdadero rendimiento de un equipo. Como les digo, pues esto es más para que ustedes tengan el concepto claro. Algunas tiendas pues van a tener este tipo de benchmark que se los voy a pasar para que podamos hacer una demostración al cliente. El objetivo no es entrar tanto a comparar una máquina con la otra, porque ahí podemos caer de pronto en un error, ya que pues les he dicho que por procesador no hay mucho que explorar, ya que procesadores pues la mayoría utilizamos los mismos, ya todos tienen 11ª generación, entonces realmente serviría solamente para algunos casos puntuales. Pero la idea es que el cliente, al ver este tipo de benchmark o este tipo de comparativos, puede emocionarse más, puede entender mejor de qué se trata, cuál es el rendimiento de un equipo y sobre todo poderle dar mayor
por ejemplo, poderle dar mayor, ¿cómo se dice? Poderle otorgar al procesador la importancia que se merece en cuanto a gráficos Intel Iris Xe, ¿sí? Porque muchos los estamos mostrando y solamente decimos 11ª generación procesador Intel Core i5, pero no le damos al cliente, no le brindamos como la seguridad de que los gráficos Intel Iris Xe le van a servir para todo tipo de trabajo, va a poder editar una foto, editar un video, va a poder jugar también algunos juegos en nivel medio. Entonces, tenemos que brindarle esa tranquilidad que no necesariamente necesita una tarjeta de video. Muchas ventas se pierden por esto, porque el cliente cree que al no tener una tarjeta de video eh, aparte o independiente, pues no va a tener el rendimiento necesario para hacer un AutoCAD. Entonces ya Intel ha integrado mejor esta parte de gráficos, lo vemos también por el lado de AMD, que todos los procesadores de AMD traen gráficos integrados potentes para poder desempeñarse mejor. Intel también pues no se quedó atrás, sino que con gráficos Intel Iris Xe es un salto grandísimo en el tema de gráficos que me acelera a mí, pues, para la mayoría de los programas que exigen o demandan más gráficos, ¿listo? Entonces vamos a empezar, muchachos. Primero vamos a ver la definición de qué es un benchmark. Entonces, como lo decía Naranjo al principio, es una prueba de rendimiento comparativa. En inglés, benchmark es una técnica utilizada para medir el rendimiento de un sistema o uno de sus componentes. Entonces, como vemos, hay benchmark que pueden medir todo el rendimiento del equipo utilizando todos los recursos y hay benchmark, por favor me ayudan aceptando a las personas que van ingresando, por favor. Y hay benchmark que se dedican solamente a medir o la parte gráfica, la tarjeta de video, o la parte lógica del procesador, o la velocidad de la RAM, o los archivos de paginación. Entonces debemos tener en cuenta, ya que pues, hay muchos tipos de benchmark. ¿Sí? Para las personas que son un poquito nuevas, que acabaron de ingresar o que vienen pues ya de otro tipo de negocio, pues entonces los actualizamos en cuanto al contexto. Realmente pues esto siempre ha existido en el mercado de cómputo, lo hemos utilizado para hacer comparativas. Realmente el que no se sienta muy seguro, pues no entre como en tema de discusión de pronto, porque en tiendas se pueden generar algunos sí, inconvenientes con sus compañeros o algo así. Entonces, realmente esto es de mucho cuidado, es para poderlo mostrar, poderle mostrar al cliente cuántos FPS tiene o me puede enviar la tarjeta de video. Y además para que lo utilicemos como herramienta de venta de gaming, ¿sí? Para que no nos dé de pronto ese como miedo, ese nerviosismo que he entrado, que he visto, que han tenido ustedes, por ejemplo, a la hora de ofrecer un gaming de alta configuración. Y es exactamente lo mismo que ofrecer o vender una máquina de la línea de entrada, ¿sí? Solamente que tiene algunas otras herramientas de venta que debemos resaltarlo. Entonces, en esta capacitación vamos a aprender un poquito acerca de eso y a coger más confianza para poder vender la gama alta de mejor manera, ¿listo? Acá vemos un ejemplo de un benchmark como el que les mostraba hace un momento. Entonces, siempre la puntuación es esta. Esto es lo que me arroja la prueba según el rendimiento, la configuración del equipo. Entonces, digamos, este número puede variar de un benchmark a otro. Pueden ser que el tope sea 10.000. Entonces, acá tenemos una puntuación de 7.670. Entonces, ya depende como el mismo programa de medición me indique a mí los datos. ¿Listo? Los FPS, que significan fotos por segundo o frames per second, que sería en inglés. Entonces serían la cantidad de fotos que fue capaz de enviar o procesar la tarjeta de video junto con el procesador. En este caso 86 es muy bueno en Full HD, realmente es un equipo que me ofrece una buena tasa de FPS. Entonces, entre más FPS son más fotos por segundo, por lo tanto hay más suavidad en la imagen, pero esto debe ir acompañado también de una pantalla que me pueda refrescar esta cantidad de FPS para que la imagen no se vea estática o robótica. ¿Listo? Acá vimos que utilizamos la GPU, que significa unidad de procesamiento gráfico. Algunos de los antiguos pues dirá, ¿por qué estamos explicando así? Es porque hay muchas personas que de pronto no están familiarizadas con los términos. Entonces, acá hablaríamos de unidad de procesamiento gráfico, es decir, la tarjeta de video, ¿sí? O gráficos independientes o gráficos discretos, como les queramos decir. Vimos que lo utilizamos al 98%, entonces en esta prueba obtuvimos digamos que un porcentaje de utilización de casi el 100% de la tarjeta gráfica, fue la que más trabajó para construir el tema de la imagen, el renderizado y demás. Y la unidad de procesamiento central, que sería en este caso el procesador, el Core i5, el Core i7, se utilizó a un 42%. Entonces ahí vemos mucho el tema de cómo la tarjeta de video es la que más exige
en una prueba gráfica. Si no tenemos esta tarjeta de video o estos gráficos discretos, el procesador hubiese estado al 100. Entonces, esto es lo que hace que de pronto una tarjeta de video me pueda brindar a mí mayor rendimiento en un juego, a la hora de diseñar, a la hora de trabajar, pues como decimos en el medio, pesado, ¿sí? Trabajo pesado, trabajo de alta exigencia. Acá vemos como la configuración, entonces vemos que estamos trabajando con una GPU NVIDIA GeForce RTX 2060, teníamos 16 GB de RAM, teníamos un procesador Intel Core i5 10000, que sería pues la 10ª generación, sistema operativo Microsoft Windows 10, bueno, aquí ya estaría como la versión del juego, ¿sí? Y el porcentaje de memoria de cada video serían 8 GB, ¿listo? Entonces, ahí podemos interpretar este benchmark de esta manera. Los que van a tener instalado, que ya lo tienen, algunos cargan pues como sus programas ahí para poder hacer demostración al cliente. Entonces van a tener esta puntuación al final y así es como se la debemos explicar al cliente. No entrar tanto en detalle, sino decir la puntuación fue 7670, fue bastante alta y vemos que tenemos 86 FPS, realmente muy bueno para un equipo, entonces le va a servir muy bien para AutoCAD, para poder renderizar, si quiere jugar ocasionalmente, también lo va a poder hacer. Entonces esa sería la forma de interpretar al final el pantallazo que nos envía el benchmark. Listo, ¿qué es FPS? Muchos no lo tenemos claro, frames por segundo o fotogramas por segundo, ¿listo? Denota cuántos fotogramas puede reproducir la tarjeta gráfica por segundo y cuántos fotogramas puede mostrar el monitor. El primero, es decir, los fotogramas que puede reproducir la tarjeta gráfica, depende de la potencia de procesamiento de la tarjeta de video o los gráficos del procesador, mientras que el segundo, que sería la tasa de refresco, depende enteramente de la frecuencia de actualización o tasa de refresco del monitor. Entonces, si todos los monitores tienen una tasa de refresco que viene de 60 a 90 para portátiles que están por debajo de IVA, vendrían siempre como en 60 FPS, 59, y ya cuando hablamos de gaming, hablamos de 120, 244 y hasta 300 Hz de refresco. Esto se hace para garantizar que todos los fotogramas que me envíe la tarjeta de video sean reconocibles por este monitor y la imagen se vea mucho más fluida, ¿sí? Todo esto que estamos viendo se traduce en mejor experiencia, en que el cliente pueda tener una jugabilidad extra, que realmente mire las imágenes muy suaves y que si yo estoy en gaming competitivo o estoy en un torneo, pues me asegura que con una buena conexión a internet como lo traen las gaming de nosotros y con esta tasa de refresco, pues voy a jugar en tiempo real. Si yo no tengo esto, no tengo esta tasa de refresco, no tengo esta actualización en la pantalla o en la tarjeta de video, ya estoy en desventaja. Entonces es muy importante resaltar esto en los jugadores cuando vendemos un equipo gaming, que si no llevo realmente una computadora que me ofrezca todos estos beneficios que me ofrece a mí, por ejemplo, la línea ROG o desde la línea TOF, pues ya estoy en desventaja utilizando de pronto una Pavilion Gamer que no cuenta con esta tasa de refresco, que no tiene de pronto esa tecnología en cuanto a conexión o estabilidad en Wi-Fi. Entonces realmente no tengo un equipo gaming, ¿sí? Sino una computadora que de pronto me sirve para jugar algunos juegos. Entonces vamos un poquito a Hola, ver más al... hola, tengo una pregunta. Señor. Esta semana pasó un caso con un cliente pues que viene buscando un Esos, equipo esos casos por puntuales, esa los de, característica, pero entonces perdón, esos casos puntuales los vamos a dejar para el final y al final resolvemos de pronto los casitos puntuales porque si no nos quedamos ahí y de no, pronto pues no podemos. lo iba a decir por la OLED Pro, que la Ryzen 9, la M3500. Listo, primero vamos a entender la capacitación y ya te explico al final, ¿te parece? Al final lo hablamos. Entonces vamos a ver un poquito más acerca del detalle, ¿sí? Cómo está compuesto el video y por qué es tan importante que estas fotos sean procesadas por la tarjeta de video en una alta tasa de refresco, es decir, que aparezcan simultáneamente en el video y es por esta razón, porque todos los juegos o todos los videos están compuestos de esta manera, por varias fotos por segundo, solo que al estar o al presentarse tan rápido y consecutivamente, pues yo lo veo como un video. ¿Sí? Si estas fotos pasaran unas 5 solamente por segundo, pues yo vería el video así, corriendo como robot, se vería la imagen inestable, ¿sí?
Esta es una fracción de segundo que se tomó capturando como las fotos por segundo que me enviaba a mí el equipo en un juego y pues realmente se ve al detalle, ¿sí? Entonces así lo podemos entender un poquito mejor. Pero esto es para que ustedes lo entiendan porque al cliente no le podemos explicar de esta manera, sino que tenemos que ir un poco más sencillo y decirle, bueno, acá está un video compuesto por varias fotos, en este computador usted va a tener hasta 60 fotos por segundo, eso es una cantidad muy alta de fotos, lo que hace que vaya a jugar mucho más fluido, no va a tener interrupciones, realmente pues va a mejorar la experiencia de juego, ¿sí? Entonces acá podemos ver cómo está compuesto, sobre todo para los nuevos que de pronto no saben cómo se construye una imagen en un juego o cómo viene pues mucho más al detalle, pues acá lo podemos ver, ¿sí? Entonces miramos todas las formas acá, todo esto pues va pasando realmente en un segundo, vemos 60 fotos o más, entonces realmente la capacidad gráfica o el trabajo que está haciendo esta RTX o si hablamos de AMD, pues realmente es un trabajo muy pesado y ahí depende el rendimiento de un equipo, ¿listo? Acá vemos una comparativa para que lo entendamos un poquito mejor. Vemos que donde tenemos 30 FPS se ve bien, pero realmente se vería borroso. Esto no le interesa a un gaming. Esto es lo que más le preocupa a un jugador que de pronto su juego se ve así un poco borroso, que no tenga gran detalle. Y con 60 FPS vemos que, por ejemplo, acá el fuego pues se ve un poco más al detalle, también el detalle de las plantas, ¿sí? Eso digamos que es un juego en nivel medio, pero si hablamos ya de 120 fotos en alto nivel, pues vamos a ver aún más detalles, ¿sí? Entonces acá podemos ver bastante bien la comparativa entre 30 FPS y 60 FPS. Estos términos nos tienen que quedar claros, porque yo he notado que muchos puntos de venta el cliente les pregunta por FPS y ni siquiera saben qué es, ¿sí? Entonces al menos tenemos que tener claro para cuando el cliente nos hable y nos pregunte de pronto cuántos FPS me puede enviar esta tarjeta de video, entonces yo pueda dar un dato de 60, de 80, de 30, de 120, de 240, porque es lo más importante, ¿sí? Muchas veces las ventas de gaming se pierden porque el asesor no conoce mucho sobre los términos, entonces me parece importante que lo tengamos claro, muchachos. Además que esto también nos sirve para vender equipos para diseño gráfico, las OLED, podemos entrar mucho por este tema, ¿listo? Entonces, hay que tener claro que los mejores computadores en el mercado se hacen para juegos. Que si yo puedo jugar en un juego en un computador, significa que puedo mover casi cualquier programa, porque los juegos es lo más pesado. El procesador hace procesamiento lógico y también gráfico al mismo tiempo en simultánea. Y para esto, pues también se complementa con una muy buena disipación de calor, que ya lo hemos visto en las referencias anteriores, y cómo viene la distribución de los componentes en ASUS, porque se integran dos ventiladores, ¿sí? Porque viene la ventilación independiente para el procesador y para la tarjeta gráfica, ¿sí? Porque no estoy seguro de qué es lo que va a trabajar más el computador, por eso la ventilación viene independiente, tanto para la tarjeta de video y para el procesador, porque muchas veces la tarjeta de video va a estar al 100% y el procesador al 40%. Entonces, eso digamos que es una combinación que me asegura a mí que el equipo puede casi con cualquier programa. Acá vamos a ver un videito de Counter-Strike. Acá vemos un ejemplo, muchachos, para que se Eso es despierten. Valorant. Ah, sí, perdón. Más adelante tengo Yo lo juego. Counter-Strike. Entonces acá lo vemos, estamos jugando con gráficos Intel Iris Xe. Mira, para que puedan creer cómo gráficos Intel Iris Xe me brinda a mí la potencia necesaria. No necesariamente necesito tener una RTX 3050 para poder jugar bien. ¿Listo? Entonces, acá tenemos el procesador, 7 onceava generación, en la parte izquierda. Vemos que estamos jugando a 120 FPS, 136 FPS, y el nivel de juego realmente pues es bueno, ¿sí? Acá estoy jugando sin tarjeta de video. Se ve bueno. Obviamente no es el desempeño, no es un equipo profesional para gaming, pero es que muchos clientes nos preguntan cuando compran un equipo convencional que si puedo jugar, que si puedo jugar algún título. Muchos de estos gaming no son gaming profesionales, pero sí les gusta poder montar un juego, poder tener un buen desempeño. Entonces,
vemos que sí lo podemos hacer. Listo, ahí podemos también ver cuánta RAM estamos utilizando, qué procesadores y gráficos Intel Iris Xe los estamos utilizando al 32%. Listo, en pruebas de rendimiento, entonces vemos que gráficos Intel Iris Xe me ofrece a mí una mejora muy grande en cuanto a equipos que vienen integrados con GeForce MX 350. Entonces, muchachos, aquí la importancia de poder resaltar los gráficos Intel Iris Xe como la solución a todo este tema gráfico, ¿sí? Muchos de la competencia, sobre todo Acer, pues integra mucho tarjetas de video con procesadores de 10ª generación. Entonces, realmente el cliente a veces piensa que tiene una tarjeta de video y la venden como la tarjeta de video ultra potente. Entonces, aquí es donde nosotros no nos tenemos que dejar y mostrar gráficos Intel Iris Xe como la novedad. Realmente, pues gráficos Intel Iris Xe no es una plataforma mejorada, no es algo que se haya mejorado, sino una plataforma completamente nueva de gráficos que me mejora a mí en temas de realidad. Puedo también hacer una edición sin problema, puedo manejar. Entonces, para que nos quede claro, podemos manejar cualquier programa de diseño, no pues con el desempeño más alto, pero sí lo puedo hacer sin ningún problema. Entonces, para los que tenemos K3400 en punto de venta, que a veces no le hacen el foco necesario, por lo que no tiene tarjeta de video 3050 como la 3500 PCL, entonces a vender esa máquina, muchachos, a compararla directamente pues con equipos de gama alta y no porque solamente tiene Core i5 y ya, sino que tenemos que entrar a mirar el valor agregado de la máquina, qué tan liviana es, pantalla OLED, procesador Intel Core i5 con 16 GB de RAM, también con gráficos Intel Iris Xe y hacer demostración en punto de venta. Todas las máquinas deben tener un video corriendo, deben tener demostración en punto de venta. No puede haber una máquina, de pronto los supervisores me van a ayudar mucho ahí, que de pronto pasemos al punto de venta y que no tenga ni siquiera un video corriendo, sino que la exhibimos y ya la dejamos ahí botada, a ver si el cliente llega a mirarla. Entonces, mucho cuidado con eso, muchachos, ¿listo? Rendimiento global, gráficos. Un inconveniente es que en cuanto a las estas de video, como tenemos el programa del InPost, Sí. pues no nos dejan correr videos. Y he tratado de hablar con el de Intel que me dejara al menos un computador, pero él dice que no puede hacer eso. Pero desinstálelo. No, los videos No, se de pueden hecho, colocar se dentro del mismo iPod, ¿sí? Solamente que tienen que ir en un formato donde no sea muy pesado, pero se pueden colocar dentro del mismo iPod. Esto es para las tiendas que de pronto no tengan el iPod y si el iPod está, mejor dicho, para resumirlo, deben tener el iPod o debe tener un video corriendo. Si tiene iPod, no hay problema, podemos pegar este video dentro del iPod y tener el contenido para hacer demostración al cliente en la carpeta de videos, ¿sí? Si no está corriendo, al menos tenemos que tener un videíto, yo les voy a enviar unos por el grupo para poder hacer demostración al cliente. Cuando el cliente de pronto ve un video o digamos escucha el sonido de la máquina, que ahí somos ganadores, se emociona más, va a comprar mucho más rápido que si de pronto nos quedamos ahí solo en palabras y no le hacemos demostración al cliente, ¿listo? Ya vamos a ver un poquito más cómo poder hacer demostración. Listo, entonces continuamos acá. Esta es la mejora de gráficos Intel Iris Xe contra GeForce MX 350. Entonces hablamos de que es el 28%, 28.4% mejor. Y también vemos en 3D Mark que fue reemplazado, bueno, que reemplazó al antiguo Benchmark, que medía solamente la capacidad gráfica. Este pues ya se encarga de medir como la funcionalidad total del equipo, como una prueba de estrés que me somete a mí el procesador, el conjunto de procesador, memoria RAM y capacidad en video del equipo. Entonces vemos que realmente pues es superior a una tarjeta de video pues de la gama de entrada de NVIDIA. Entonces no nos dejemos comer cuento, muchachos, y mostremos gráficos Intel Iris Xe como la novedad. Sí, yo he estado por ahí sondeando y la competencia realmente solo dice que son gráficos Intel Iris Xe, pero no hacen demostración, no entran a decirle al cliente todo lo que podemos hacer con este tipo de gráficos. Igual pues para AMD, pero ahorita el portafolio realmente grande está más que todo dado en Intel, más que la 3400 tiene por ejemplo procesador H. Esa H, como ya les he dicho, significa ahí en ese procesador high, es decir, un procesador de la línea alta, ¿sí?
No le podemos decir al cliente, eso es un procesador H y ya, porque el cliente no conoce de terminologías, el cliente no sabe qué es un procesador H. Ustedes asumen que, como ustedes ya saben, el cliente ya, él cree que ese procesador es de gama alta y que ya le va a servir para todo. No. Esos procesadores comúnmente se integran solo para la línea gaming y para la línea de trabajo pesado. Nunca se ha integrado un procesador de esos en computadores tan delgados, tan compactos, solamente hasta que Asus lo hizo. Asus siempre es pionero en todo, ¿sí? Asus fue el primero que trajo Wi-Fi 6, Asus fue el primero que trajo un computador touch a Colombia, ¿sí? Asus es el primero que integra un procesador H en un computador tan delgado y tan compacto. Entonces, por favor, mucho foco ahí, más que esa es una de las máquinas foco que ya está en todos los retailers, los tenemos ya disponible en punto de venta. ¿Listo? Miguel, Entonces, señor. Miguel, esa tarjeta, perdón, la Iris Plus me sirve para crear o editar contenido a nivel 3D o solo para visualizar. No, también me permite crear sin problema, solamente ¿qué hace que un cliente de pronto ¿qué hace mejor a una tarjeta de video que sea mejor que los gráficos Intel Iris a la hora de diseñar, crear contenido, hacer de todo? Es el tiempo, muchachos, es lo que se demora en hacer el equipo, en crear todas estas imágenes, un renderizado, ¿sí? Con una tarjeta RTX, pues ya lo haría en menor tiempo, pero pues hablamos de un costo de un equipo de 10 millones de pesos, 12 si lo quiere hacer profesionalmente. Si lo quiere hacer en un nivel responsable que de pronto le dé un buen rendimiento, pues hablamos de una Top Gaming, de pronto una ROG que esté sobre 7 millones de pesos. Acá hablamos de poderle vender al cliente que sí lo puede hacer en una máquina de 2.500, ¿sí? Muchos de estos clientes pues no lo trabajan de manera profesional, sino un estudiante. Podemos entrar mucho ahí con una VivoBook Pro OLED que le va a dar pues el rendimiento necesario. Entonces, ¿qué gano yo con una tarjeta de video y por qué es mejor? Porque lo hago en menor tiempo, ¿sí? Lo hago un renderizado en 7 minutos. Con una máquina con gráficos Intel Iris Xe lo hago en 20, pero lo puedo hacer. Muchas veces el cliente a veces ni es diseñador, solamente que le dijeron, pregunte allá en la tienda por un computador para diseño y diga que por eso tenemos que preguntar mucho al cliente. Sí, no nos quedemos con lo único que nos dice el cliente y nos regamos a hablar del equipo. Mostremos las tecnologías, preguntemos qué tipo de trabajo va a realizar. Yo hice una prueba y un cliente me dijo que necesitaba un computador para diseño. Yo le dije, listo, ¿qué programa de diseño es el que usted maneja? Y no me supo decir qué programa de diseño. Pues resulta que no era diseñador y me dijo, no, es que realmente me dijeron que preguntara por un computador para diseño, pero yo utilizo cosas básicas, ¿sí? Entonces ustedes se asustan como asesores y dicen, no, pero es que yo no puedo vender de pronto ese equipo porque qué tal no le sirva. Entonces realmente yo puedo hacer Photoshop, Illustrator, puedo hacer Rhinoceros, Archicad, puedo manejar cualquiera de esos programas con un Intel Core i5 de 10ª generación, lo puedo hacer. Que con 11ª y con gráficos Intel Iris Xe yo potencio el desempeño del programa y lo puedo hacer en menor tiempo. Entonces sí lo puedo hacer, ese es el mensaje, muchachos. ¿Cómo le explico al cliente? ¿Cómo explico esto que vi acá? ¿Cómo se lo explico al cliente para que pronto lo capte de una mejor manera? Entonces, los FPS y todo lo que acabamos de hablar, que son los términos que ya ustedes deben conocer, entonces le podemos explicar de esta manera. Cuando estás viendo un video, lo que ves en realidad es una secuencia de fotos que pasan a gran velocidad para dar la sensación de movimiento. Lo que realmente ves son imágenes fijas mostrándose de forma consecutiva, aunque pasan tan rápido que de pronto no captas el movimiento. Esta velocidad a la que pasan las imágenes está determinada por los FPS. Con un equipo que te brinda más FPS, obtendrás mayor rendimiento y eficiencia en los programas más exigentes, ¿sí? Entonces ya ustedes lo pueden adaptar a su speech, diciendo, bueno, con una máquina, esta me brindó a mí 60 FPS en esta prueba que acabamos de hacer, entonces realmente usted va a poder manejar AutoCAD sin problema. La mayoría de personas manejan AutoCAD en 2D, que es un programa de dibujo. AutoCAD es para dibujar, es para hacer planos. Son solamente rayitas, obviamente con sus medidas, entonces lo puedo hacer sin problema. Todos los asesores deben tener en cuenta ese tipo de programas porque el cliente comúnmente siempre está hablando de esto y no puede pasar que de pronto llegue a una tienda, pregunte que si el equipo le sirve para AutoCAD y el asesor le diga que qué es AutoCAD. Sí, al menos por el nombre, porque ya se nos vuelve tan común, debemos saber de qué se trata. Es un programa de dibujo para poder hacer planos. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿listo?
Entonces, presentamos los gráficos Intel Iris Xe. Estos son clave, muchachos, para la venta del equipo. Esto es clave porque muchas de las ventas pues se están perdiendo por esto, por no mostrarlo de forma adecuada, por no mostrarlo al cliente. Yo sé que muchas otras marcas también lo tienen, pero no lo están mostrando. Entonces, por favor, hagamos mucho énfasis en esto y lo complementamos con las tecnologías que tenemos en ASUS, que ya ustedes la conocen: chasis delgado, liviano, mejor disipación, menos bisel, un chasis compacto, lo puedo llevar mucho más fácil. Lo complemento con el audio Harman Kardon, lo complemento con las tecnologías de MyASUS, donde puedo conectar mi celular, realizar modificaciones, puedo tener pues ya un equipo mucho más completo. Entonces vendamos la idea completa al cliente. Entonces, gráficos Intel Iris Xe, los gráficos informáticos cada vez son mejores. Algunos mejoran la velocidad, otros mejoran en capacidad. Esto es diferente, ¿sí? ¿Por qué hablamos de que es diferente? Porque los gráficos Intel Iris Xe, basados en la nueva arquitectura de gráficos Intel Iris, ofrecen un avance revolucionario e innovador dentro de los gráficos integrados, y demostraremos lo que significa para las personas que disfrutan del gaming, entretenimiento y la creación de contenido, ¿sí? Acá ofrecen un avance revolucionario e innovador dentro de los gráficos integrados. Entonces, una plataforma completamente nueva que yo creo que ustedes han visto de pronto ya esta imagen en los cursos que hacen de Intel, que todos ya deben estar registrados en la plataforma y todos los hacen juiciosos y están al día. Entonces, juntos con los procesadores Intel Core de 11ª generación y los gráficos Intel Iris Xe, ofrecen experiencias transformadoras en las computadoras portátiles delgadas y livianas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de entrar con gráficos Intel Iris Xe? De yo poder realizar todo este tipo de trabajo que estaba dedicado a comprar una computadora gaming, ya lo tengo en un computador delgado y compacto que lo puedo llevar, ¿sí? Y sobre todo que está muy accesible, está sobre los 3, 4 millones, desde los 2.200.000, ya encuentro todo este tipo de tecnología, ¿sí? Donde ASUS me ofrece, como les decía anteriormente, una máquina compacta, donde yo sí puedo trabajar este tipo de aplicativos, ¿listo? Entonces, esto es de la plataforma Intel. Entonces realmente pues es información que está disponible para todos. Entonces hablamos de creación de contenido, ahorra tiempo en flujos de trabajo creativos con características de desempeño inteligente, ¿sí? Entonces la máquina aparte de... Señor. Qué pena, y no sé si solamente me pasa a mí, no estoy mirando imagen o no está compartiendo imagen. Por favor, ¿confirman? No, yo sí vi- Viendo la imagen. la imagen. Sí, por favor revisemos, de pronto puede ser tu conexión a internet. Miguel, ¿Listo? Señor. Vale, ya reviso, gracias. Miguel, ¿en qué influye en que un computador tenga solo 8 de RAM o 16 de RAM para que esa tarjeta sea más rápida, o eso no tiene nada que ver? Sí, muchas veces estos gráficos se apoyan en la memoria RAM para poder desempeñarse gráficamente. Entonces, si yo tengo 16 de RAM, sí voy a tener mejor desempeño gráfico, ¿sí? Muchos de estos programas pues consumen bastante recursos, ¿sí? Digamos un Archicad, un Revit, consumen mucha memoria RAM. Entonces pues mejor si tengo 16, aunque con 8 lo puedo manejar perfectamente. Ya si hablamos de 4, pues sí ya nos quedamos un poquito cortos. Pero enseñémonos mucho a vender el equipo como viene, ¿sí? No entremos en la discusión con el cliente que si quiere la puede ampliar, pero entonces ya el cliente pregunta que cuánto vale, ya el asesor no sabe ni cuánto vale, ni dónde lo puede hacer. Entonces, si de pronto no tenemos muy clara la información, evitemos, y con 8 lo va a poder manejar muy bien. Igual la 3400 viene con 16 en RAM, tenemos 513 con 12 de RAM, y los que menos traen pues vienen con 8, entonces realmente sí lo voy a poder hacer. En 513 pues podemos ampliar la memoria RAM. En VivoBook Pro no, ¿sí? Porque todavía muchas personas me siguen preguntando que si en Asus VivoBook Pro en OLED podemos ampliar la memoria RAM. No podemos, para que quede claro para todos. Ni en ZenBook tampoco podemos ampliar la memoria RAM. ¿Listo? Volvemos a ampliar otra vez en gaming. En laptop sí podemos hacer la ampliación. Entonces, entramos con también gaming en el tema de gráficos. Entonces, dice juega y hace streaming en títulos populares, es decir, los juegos que también son comerciales. No hablamos de juegos que nadie juega, sino realmente títulos que son muy populares a 1080 y 60 FPS, ¿sí? Entonces, no lo digo yo, lo dice Intel. Realmente podemos jugar un juego a 1080 y 60 FPS. Les aclaro que AutoCAD no es más pesado que de pronto un juego intermedio y enviado a 1080 a 60 FPS. Entonces, si me garantiza la máquina que yo pueda hacer esto,
entonces también puedo manejar cualquier programa de diseño sin problema, ¿listo? Entretenimiento, entonces utiliza hasta 4 pantallas simultáneamente de 4K en HDR, entonces esto también lo hago con la tecnología Thunderbolt, lo puedo hacer sin problema, conectar 2 pantallas adicionales, puedo también cargar el dispositivo por ahí, puedo también transferir datos a 40 GB por segundo, entonces realmente se complementa muy bien la 11ª generación con el chasis que ofrece Asus, ¿sí? Porque puedo tener la tecnología Thunderbolt, hacer mucho más y pues con la capacidad gráfica que tengo, entonces sin problema puedo conectar una pantalla externa para poder editar mucho más cómodamente, entonces es el complemento perfecto y vendámoslo de esa manera, ¿listo? Características y beneficios de los procesadores Intel Core Serie H de la 11ª generación, esto hablando puntualmente de la 3400 que debe ser el foco y no nos podemos quejar que de pronto no tenemos un Core i5 de 2.200.000 porque la 3400 viene muy ganadora. Si usted mira esa referencia, realmente no tiene un punto malo, porque a veces decimos, no, es que es buena, pero solo tiene 4 GB en RAM. No, es buena, pero no tiene Wi-Fi 6. No, es buena, pero no tiene OLED. Entonces, realmente la pantalla viene en 2.8K, que es mucha más alta resolución. Creo que si buscan un equipo no lo van a encontrar en esa resolución en su punto de venta y si lo encuentran realmente está a un precio muy, muy costoso. Entonces el mensaje ahí es como tener una pantalla, es como tener un televisor de gama alta en mi computador, ¿sí? 2.8K complementado con OLED, con un procesador Serie H y 16 GB en RAM con 512, realmente es una configuración muy ganadora. Entonces hablamos de que tenemos 20 líneas PCI, generación 4 con hasta 44 líneas PCI de plataforma, entonces esto posibilita las opciones más recientes de conexiones para gráficos y almacenamiento, ¿sí? Puerto Thunderbolt, entonces ya conocemos las tecnologías, transferencias de datos de hasta 40 GB por segundo, puedo conectar a 2 pantallas 4K sin problema, compatibilidad con Intel Wi-Fi 6E, entonces también lo tenemos en esta máquina. Dual Embed DisplayPort, esto aumenta el espacio de pantalla hasta un 50% en comparación con una computadora portátil estándar, ¿sí? Acá hablamos de que me dice el texto lo que deja mucho margen para que los gamers de PC reubiquen fácilmente sus aplicaciones de chat o ventana de búsqueda en Internet y cambien a otras funciones comunes en la pantalla complementaria. Entonces realmente puedo extender la pantalla y tener las demás opciones de grabación, de transmisión de video en vivo, lo puedo tener en una pantalla adicional para poder controlar estas opciones y que el video siga corriendo sobre mi juego, sobre todo pues cuando hago transmisiones en vivo, ¿listo? Capacidad de rendimiento, entonces la CPU accede directamente a la memoria GDR6 de alta velocidad adosada en la tarjeta de gráficos, lo que significa que algunos juegos alcanzarán velocidades de cuadro, ahí hablamos de las fotos por segundo, ligeramente más altas, ya que los juegos pueden cargar texturas más grandes con mayor rapidez. Entonces puedo procesar imágenes que sean más pesadas en mayor calidad, más fluidamente, entonces mucho más rápido realiza este proceso. Acá vamos a ver los títulos más jugados, ¿sí? Entonces hablamos de Red Dead Redemption 2, que realmente pues entra muy fuerte, entonces también lo puedo jugar en calidad media. Hablamos de Cyberpunk, GTA 5, que no pasa de moda, se sigue jugando mucho. Doom, títulos como Among Us, bueno, eso ya no requiere mucha capacidad gráfica. Counter-Strike, que realmente pues es también un icono, ya que pues muchos gamers están constantemente metidos en este juego. Esto pues ya hace parte de las plataformas mundiales, ya hay concursos o hay torneos de gamer a nivel mundial, entonces hay un mundial de gamers y League of Legends que realmente pues no pasa de moda, estos son como unos muñequitos, unas chispitas que van jugando ahí, pero que también requieren una gran cantidad pues de procesamiento, una gran calidad de gráficos, entonces estos son como los títulos que tenemos así más jugados, ahí faltarán algunos porque habrán otras personas que de pronto estén acá y jueguen, entonces dicen no, ahí falta tal juego, entonces realmente pues esto va muy ligado a la parte comercial, a lo que están jugando, entonces esos más muchachos para que lo tengamos en cuenta y sepamos de qué nos está hablando el gaming, ¿sí? ¿Por qué le interesa tanto los FPS a la hora de transmitir? ¿Por qué no se quiere perder o que su equipo vaya muy lento? Es porque pierde de pronto un movimiento o no tengo el detalle del plano completo de mi juego, ¿sí? Entonces, muy importante acá. El sistema de sonido también pues juega una parte importante, ya que las
computadores de nosotros vienen con Harman Kardon, entonces hay más detalle también en el sonido. Por ejemplo, si yo me quedo quieto en un juego, puedo escuchar hasta los pasos del enemigo cuando llega y puedo pues atacar de primero. Entonces todas estas son ventajas que de pronto le podemos ofrecer a un gaming: calidad de sonido, tiempo de respuesta, FPS, que hacen que la experiencia de juego sea mucho más inmersiva. Si hablamos de pronto de la línea ROG Rock, pues son computadores especiales para juegos y son los número 1 en el mundo en ventas. Entonces realmente hablamos de una máquina que se diseñó para juegos profesionales y que está constituida ya como una marca aparte de Asus, o sea, es parte de Asus y Asus es el dueño de ROG, pero se está constituyendo como una insignia para los jugadores que realmente sienten pasión al jugar desde ROG, transmiten, muestran el logo antes de jugar. Entonces aprovechemos toda esta emoción que genera ROG o ROG en el cliente para poder entrar más contundentes, ¿sí? Somos realmente pues una marca que es la más utilizada en el mundo del gaming profesional. ¿Listo? Si sirve para juegos, sirve para lo que sea. Entonces debemos resaltar al cliente que si un equipo es capaz de mover un juego, se comportará muy bien para otro tipo de trabajo, ya que los juegos exigen el rendimiento máximo de los componentes. El juego es el que más lleva el procesador y la tarjeta gráfica al nivel máximo. Ni siquiera AutoCAD o un programa de diseño lo lleva al nivel de tope. Entonces los juegos exigen el rendimiento máximo de los componentes al ejecutar cálculos matemáticos y secuencias de imágenes en alta calidad a gran velocidad. Entonces hablamos de que para hacer todo este procesamiento de imágenes, el equipo requiere una precisión entre la tarjeta de video, el procesador y la pantalla, ¿sí? Para poder ejecutar el procesador, ejecuta pues la parte lógica, la tarjeta de video envía estas fotos por segundo y la pantalla me los muestra en alta velocidad. Entonces debemos mirar bien el conjunto. Ya les he dicho que hay muchos equipos de la competencia que están en desventaja. Me ofrecen una tarjeta de video RTX 3070, pero la pantalla viene a 60 o solamente a 120 Hz, ¿sí? Entonces, ASUS siempre se preocupa porque el cliente tenga esta sincronización perfecta. Aparte que contamos con una tecnología que se llama Adaptative Sync, que la vimos cuando vimos el tema de gaming, que lo que hace es sincronizar automáticamente los fotogramas o las fotos que me envía la tarjeta de video para que se adapten a la frecuencia de actualización del monitor. Entonces, ¿eso qué significa? Suavidad en la imagen, significa que tengo una imagen pues más constante y realmente pues mejora la experiencia de juego. Entonces, ASUS es tan fuerte que se preocupa hasta por eso. No solamente coloca un procesador, una tarjeta de video y una pantalla cualquiera, sino que dedica como el tema del diseño según el foco del producto. ¿Bien? Entonces, si ASUS hace una Zenbook, le pone certificación militar para asegurarse de que el equipo sí va a ser resistente para transportar, ¿sí? Si hace una máquina ROG, le coloca un teclado gaming para cuando el gamer le dé durito, el teclado no se vaya a ver afectado, ¿sí? Para que la pantalla me responda a la frecuencia que es. Si tiene una ASUS laptop, refuerza la bisagra, hace un chasis delgado, pero le pone toda la conectividad necesaria para que el cliente pueda proyectar, pueda transferir datos mucho más rápido. Si hace una VivoBook, le pone la parte de atrás o la tapa en aluminio, ¿sí? Eso es por la presión que se ejerce al transportar el equipo para que sea mucho más resistente, ¿sí? Le da un toque distinto, le da un color diferente, un color de pronto que guste mucho y pues que sobre todo que pues sea muy resistente. Entonces, para que lo podamos explicar de mejor manera al cliente. ¿Listo? Acá vemos los programas más usados para modelación, 3D, dibujo, creación de contenido. Podemos ver que son muchos programas que se utilizan para arquitectura. También hablamos, por ejemplo, de Photoshop, que es el programa que yo creo que todo el mundo lo ha escuchado hablar, porque realmente se volvió muy común. Entonces es uno de los más usados para todo tipo de trabajo, donde yo pueda desde arreglar una foto hasta crear también un mapa completo. Entonces lo puedo hacer de diferentes maneras. Entonces hablamos de AutoCAD, donde pues la empresa sería Autodesk. Me fabrica pues Archicad y Revit, que son los programas para diseño. AutoCAD es para dibujo y Revit ya es para modelado en 3D. Es decir, que lo que yo hago acá en dibujo,
pues ya lo puedo ver en 3D, ya es este tema que a veces vemos, por ejemplo, estas vallas publicitarias donde se venden apartamentos, que ya está dibujado todo el plano, inclusive con los arbolitos, el jardín, la piscina, donde vemos estos anuncios. Esto se hace con AutoCAD y con Revit. Entonces son programas que exigen realmente alta calidad, pero que yo los puedo hacer sin problema desde una Core i5, ¿sí? Obviamente, entre mejor desempeño yo tenga, un procesador más alto, un procesador Serie H, con una tarjeta de video, pues significa que va a poder renderizar en más alta calidad y en menor tiempo, ¿sí? Acá vemos de SketchUp, que también es como otro programa que me sirve para modelado, para poder mirar como todo el mapa en 3D, y también están los visualizadores, que son como una especie de juego, como los que le mostré al principio. En el benchmark, por ejemplo, el más popular sería V-Ray, donde yo ya puedo hacer un recorrido por el edificio o lo que yo ya hice, como en realidad virtual, como si estuviera en un juego. Entonces yo puedo entrar, mirar las habitaciones, mirar todo el plano como está diseñado, y esto ya sería un acelerador. Entonces, muchachos, si quieren, tómenle un pantallazo acá para que lo tengamos digamos, ahí en el mapa y podamos. Necesario que ustedes sepan manejar el programa, sepan para qué se trata, pero que si al menos sepan de qué les está hablando el cliente, que si el cliente me dice, no, es que yo utilizo AutoCAD, sí, de dibujo para arquitectura, listo, ya con eso el cliente le va a decir sí, y ya entro a recomendar que si te habla de SketchUp, que si te habla de Blender, sí, de Photoshop, de Illustrator, de CorelDRAW, de 5 Render, entonces yo ya sé para qué tipo de trabajo lo necesita el cliente, y de pronto puede recomendar una máquina que esté más a la medida, ¿sí? Miguel, Señor, la Iris Plus nos funciona con todos los programas que nos mostraste. sí. Sí, de pronto Sí. Blender es un poquito más exigente, ¿sí? Pero sí, ya los he puesto a prueba y sí lo puedo hacer. Es un poquito más exigente, entonces a la hora de ver la calidad, pues de pronto me varía con respecto a un equipo con RTX. Entonces, el mensaje cuál es, muchachos, siempre y cuando nosotros podamos vender un equipo de gama alta, vendamos el que tengamos tope, ¿sí? No nos dé miedo mostrar una máquina cualquiera, una Zephyrus Duo, no nos dé miedo mostrar una gamer, la más áspera, cuando el cliente me diga que quiere utilizar estos programas. Pero lo que sí no puede pasar es que cuando el cliente me diga que lo necesita para Photoshop, yo no sea capaz de vender una Intel Core i5, ¿sí? Es que el cliente va con un presupuesto. Yo no se lo voy a preguntar directamente, pero yo más o menos sé a la hora de mostrarle las máquinas. Comúnmente nosotros vimos esto en el protocolo de ventas, donde yo ofrezco 3 máquinas que potencialmente podría utilizar el cliente. Yo me doy cuenta con las acciones y yo lo llevo al gamer y le muestro un computador al cliente de 10 millones de pesos, y el cliente de una vez me dice, uy, no, o sea, él nunca tiene pensado comprar esa máquina. Claro, yo hago el esfuerzo, se la muestro, pero ya me bajo un poquito para poderle recomendar una con OLED que tenga un procesador H que le pueda funcionar, ¿sí? Pero no les estoy diciendo que con esto, o sea, que vendamos las máquinas económicas para esto, no, porque para estos programas están las máquinas de alto desempeño, ¿sí? Una gamer, una 3500 PCL que viene con tarjeta de video RTX 3050 y viene con Intel Core i5. Pero indaguemos muy bien al cliente. Lo que, digamos, el mensaje puntual es ese, que no dejemos perder una venta simplemente porque el cliente me dijo que manejaba estos programas y pues yo no tengo un equipo para poderle recomendar, o el cliente solamente tenía 1,5 millones para estos programas, ¿sí? Porque pasa que a veces estamos en el punto de venta y el cliente me dice, necesito una para Photoshop, Illustrator, todos los programas, voy a estudiar diseño. Listo, le muestro el equipo y no, pero es que yo tengo un presupuesto como de 1,5 millones. Sí, entonces ya vemos que nos toca venderle una Pentium. Entonces, muchacha, ahí me da un poquito de risa porque los clientes pues nos dicen de todo. Entonces, nosotros tenemos que tener la inteligencia de poder recomendar la máquina más afín, ¿sí? Y aprovechemos para vender gama alta, ¿sí? Y así un cliente tiene la capacidad de pagar más por un equipo, pues le podemos recomendar sin problema una máquina que pues ya me ofrezca mejor desempeño. Miguel, una pregunta. ¿Qué, qué programa no se puede manejar con una Iris XL? Señor,
¿qué programa no se puede manejar con una Iris XE? No, pues realmente yo he abierto varios que son pesados, he hecho pruebas en punto de venta y realmente se pueden abrir casi todos. Me imagino que habrán programas un poco más especializados. Por ejemplo, hay uno de cartografía que me exige a mí hartos recursos. Creo que debo tener una tarjeta RTX en el momento para poderlo manejar, pero estos ya son casos muy puntuales. Realmente casi todos los clientes que ustedes atienden en punto de venta van a estudiar o trabajan. Muchos clientes nos han comprado a nosotros máquinas de 15 y la de 18 millones porque quieren tener algo muy bueno. Entonces yo ahí no puedo limitarme a decirle al cliente, no, llévese una Core i5 que igual le sirve, sino que muestro la gama alta y vendo ese equipo. El mensaje es ese, no dejar de vender, que porque el cliente me dice a mí que necesita un equipo para diseño, entonces yo no la tengo en punto de venta o no la puedo vender porque el cliente me dice que no va a invertir en 6 millones de pesos, entonces mejor que se vaya, ¿no? El cliente tiene que irse con algo, se tiene que ir con un computador de Asus, entonces en este equipo lo puedo manejar sin problema. Este es el benchmark que la mayoría pues va a tener en punto de venta porque debemos asegurar tenerlo para poder hacer la medición. Entonces la vamos a hacer por este lado, por esta parte, 3D Mark, y vamos a correr ahí la parte gráfica de este benchmark. ¿Sí? Entonces se los quería mostrar. Acá va a estar la puntuación que me arroja este benchmark. Una puntuación acá también en cuanto al nivel de estrés del equipo. Acá pues hay unas funciones adicionales, ya ustedes verán si las quieren aprovechar, pero la mayoría de tiendas va a tener esto para poder hacer demostración al cliente, ¿listo? Entonces no hablo tanto de que nos comparemos con la competencia, pero sí de pronto al tener este benchmark instalado, pues le puedo dar al cliente la seguridad de que también pueda llevar un equipo que le pueda correr todos los aplicativos que necesitamos. Por último, vamos a comparar acá la 3400 con HP, que realmente pues, no tiene un competidor directo en este momento para esta referencia, porque no lo tiene. O sea, HP no tiene un equipo con serie H tan delgado, no tiene un equipo con OLED que me ofrezca a mí esta cantidad de memoria, y si lo tiene en una Ryzen 5 serie U, entonces somos superiores totalmente con esta referencia, ¿sí? La que más se acerca pues sería un computador 2 en 1 que tiene la mayoría de las tiendas con Core i5, RAM de 8, Stouch y se doblan. Entonces es un 2 en 1. Comúnmente las pantallas touch las está manejando más que todo HP, pero pues el touch creímos que iba a ser el boom. Esto es lo que le podemos transmitir al cliente, que touch creímos que iba a ser el boom en los computadores y realmente pues touch llegó, pero así como llegó se volvió a ir. Ya los computadores pues no son touch por varias razones, ¿sí? Pasó como el 3D en los televisores. Hace 5 años llegó el 3D a los televisores, bueno, un poquito más, hace 7 años llegó el 3D a los televisores y realmente la gente creía que iba a ser el boom, pero también se fue. No es una tecnología que diera frutos. Así mismo pasó con el touch en los computadores. Esto es lo que le podemos traducir al cliente para ganar ventas, ¿sí? Que el touch no es necesario en una pantalla, puesto que la hace un poco más frágil, es fácil, de pronto es un poco más fácil de que se dañe. Para eso, pues la K3400 viene diseñada en aluminio en la parte de atrás. Entonces, si ustedes presionan el dedo por la parte de atrás sosteniendo la pantalla, ven que la Asus no le pasa nada, mientras que si hago eso en una HP se ve mucho más sensible. El dedo se alcanza a marcar y la pantalla se ve afectada por la presión. Listo, entonces acá hablamos pantalla OLED. La pantalla HP es una pantalla HD de baja resolución. Todos deben tener esto claro, muchachos, para los competidores directos como Lenovo, Acer y HP contra esta referencia. La pantalla HP es una pantalla HD de baja resolución y bajo brillo contra una pantalla Full HD OLED. Es como tener una pantalla de un TV de gama alta en mi computadora Asus. Sí, o sea, acá no hay espacio de pronto para decir es que HP tiene esto que le gana a este computador. Realmente es un tema de precio, de pronto que ellos hacen un descuento o que está un poquito más abajo, pero ya lo podemos comprobar en las principales tiendas que el cliente sí pagaría 400.000 pesos más por tener un mejor equipo. Y realmente pues la competencia tiene este equipo en la mira porque realmente no tiene competidor directo. Entonces, muchachos, este es el mensaje: vender esta máquina con toda, ¿sí? Porque tenemos bastante producto y ha rotado muy bien. O sea, lo que se predijo, se hizo, se trajo un equipo ganador. Entonces,
pero depende de nosotros que la podemos recomendar bien en el punto de venta. Diseño, entonces compacto y liviano con conectividad completa, porque realmente es un equipo muy delgado y compacto que no me limita la conectividad, tengo todos los puertos convencionales, y diseño con tapa de aluminio que lo hace más resistente. Bueno, eso ya lo vimos. Procesador Serie H, ubicado como el mejor procesador del mercado para trabajo pesado, ¿sí? Procesadores que se integran en gama alta, en computadores que son para el gaming de más exigencia, pues lo tenemos ahora en un computador compacto de 14 pulgadas con OLED. Y gráficos Intel Iris Xe, que como vimos ya son capaces de mover cualquier tipo de programa o de pronto uno de los títulos en juegos, que nos sirve para poder tener un buen desempeño. En cuanto a FPS, puedo jugar en nivel medio hasta con 70 FPS, entonces me da también a mí la seguridad de que tengo un computador de buen rendimiento. Gráficos potentes para diseñar, con menor consumo de energía, por lo tanto la batería dura mucho más. Al invertir en una Asus VivoBook Pro, este es el mensaje que le debemos dar al cliente, por sus componentes, pantalla y disipación de calor, el cliente no tiene que cambiar su computador en poco tiempo. Por eso es una compra más inteligente al comprar un equipo que dura mucho más, ¿sí? Entonces, señor, usted está comprando un equipo con tecnología de punta, con OLED, que acabó de llegar al mercado, ¿sí? Es el boom, solamente lo tenemos nosotros. Entonces, usted el otro año o dentro de 2 años, esa pantalla que usted está comprando de pronto en el HP, que está a menor precio, esa pantalla ya no se va a integrar. ¿Por qué compra uno un televisor o un celular y qué lo hace más atractivo? La cámara y la pantalla, ¿cierto? Lo compramos porque tiene una pantalla de alta resolución, una pantalla que me brinda a mí mejor experiencia, tanto en juegos, en diseño, pero también en consumo de contenido, para ver una película, para ver una foto, se va a ver en más alta calidad. Imagínese, señor, usted llegando con un computador Acer a la oficina o llegando con una Asus OLED, ¿cuál se ve más bonita? ¿Cuál está mejor diseñada por atrás? Le van a preguntar por qué está diseñado de esa manera, porque el logo está en la parte de al lado, ¿sí? Tenemos tecnologías diferenciales y es así como debemos vender el equipo. Si entramos a decir que es Core i5, 16 y 512, nos volvemos iguales a los otros equipos. Y el cliente le va a decir, ah, no, pero este también es Core i5, tiene 8 y tiene 512 que también me sirve y me ahorro 1.000.000. Entonces, presentemos el equipo como es, muchachos. Entonces, a lo último nos dice, por esto vale la pena que el cliente invierta 400.000 pesos más por una pantalla con procesador H. Una pantalla OLED con procesador H es la combinación que de pronto necesita un cliente para trabajar diseño. Entonces, no nos tenemos que quedar solamente con que el cliente necesita un RTX para poder diseñar, sino que al contrario, una pantalla OLED le daría mejor rendimiento, ¿sí? Porque le da el color preciso, le da el color exacto. A la hora de imprimir la imagen, pues va a ser lo que realmente él diseñó. No va a variar el color, que de pronto él hizo una valla publicitaria en CorelDRAW y puso un tono rojo y a la hora de imprimirlo resulta que era un tono un poco más rosa, ¿sí? Entonces va a tener el color preciso. Listo, muchachos. Entonces, ahorita sí vamos a entrar un poquito en el tema de preguntas.